15 señales de padres tóxicos que arruinan tu vida. Nuestra personalidad, nuestros valores e incluso nuestros traumas se definen en gran medida en nuestra más tierna infancia como resultado directo del tipo de crianza y relación afectiva que tuvimos con nuestros padres o cuidadores primarios. Puede que siempre hayas sospechado que alguno de tus padres entra en esta categoría. Claro, es muy difícil juzgar objetivamente aquello con lo que crecimos y que incluso amamos por encima de todas las cosas. Sin embargo, en este video vamos a darte las 15 señales más frecuentes que, según psicólogos, definen a un papá o a una mamá tóxica, y así sabrás si alguno de tus problemas actuales tiene su raíz en la manera en que te educaron. Si es así, lo mejor que puedes hacer es recurrir a un profesional de la salud mental y emocional. Pero antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Número 1. Son extremos e impredecibles. Esta clase de personas tienden a ser muy reactivas con sus hijos, o son duros en exceso o son extremadamente afectuosos, pero de forma completamente impredecible. Suelen ser agresivos y atacar emocionalmente ante el más mínimo error, y al momento siguiente tener despliegues de ternura o generosidad cuando se sienten culpables o quieren recibir aprobación. Sin embargo, cuando el niño no reacciona como ellos quieren, vuelven a ponerse agresivos. En resumen, es imposible darles gusto, ya que su conducta responde a factores externos o internos que muchas veces no tienen nada que ver con la conducta del niño, como el hecho de haber tenido un día duro en el trabajo o una discusión con su cónyuge. Con esta actitud, los padres generan un tipo muy poco sano de apego, pues el niño pierde la capacidad de confiar en las buenas intenciones de los demás, o se convierte en alguien desesperado por agradar o con pánico a equivocarse. Número 2. Le cargan a los hijos responsabilidades de adulto. Son la clase de padres que les pasan sus propias responsabilidades a sus hijos, como por ejemplo, cuidar a los hermanos más chicos, encargarse de labores domésticas pesadas o salir a trabajar cuando aún deberían estar estudiando. Incluso, en casos extremos, los padres tóxicos pueden llevar a un niño a pensar que su abuso con el alcohol o los problemas económicos en casa son culpa o responsabilidad suya. Con esta actitud, hacen que los pequeños se sientan como una carga en la familia y, por si fuera poco, culpables de absolutamente todo. Número 3. Comparten información o dramas que no deberían con sus hijos. Por muy abierta que se quiera mantener la comunicación en casa, hay cosas que sencillamente no deberían compartirse con los demás pequeños, como los problemas económicos, las dificultades en el trabajo o los problemas íntimos entre los cónyuges. Sin embargo, esta clase de padres tóxicos pasa este detalle elemental por alto y convierte a sus hijos en su principal fuente de apoyo emocional. Les cuentan todo y terminan cargándolos de problemas que ni les corresponden ni están en sus manos resolver. Esto tiene como consecuencia el desarrollo de una personalidad ansiosa e incapaz de sentir seguridad y certeza en su entorno. Número 4. Exigen perfeccionismo absoluto e imponen actividades. Podemos ver esta señal claramente en esos típicos padres que obligan a sus hijos a practicar algún deporte o alguna disciplina artística que realmente no va con las preferencias y aptitudes del niño, como jugar fútbol, practicar ballet o tocar el piano. Generalmente, esta actitud es solo una proyección de su propio fracaso. Quizás ellos mismos hubieran deseado ser un gran jugador, una gran bailarina o un gran pianista. Además, en estos casos, ningún logro tiende a ser suficiente para ellos. Incluso, ante una medalla o una mención honorífica, nunca darán una felicitación explícita. Como mucho dirán, es lo que se esperaba de ti. Así, el niño crece sintiendo que nada de lo que haga será digno de admiración. Número 5. Invaden la privacidad y juzgan todo lo que hacen sus hijos. A medida que un niño va creciendo, también va ganando espacios vitales de privacidad para sí mismo. Primero con su cuerpo, luego con sus emociones y finalmente con algunas de sus actividades, hasta que llega el punto en que se independiza y se vuelve completamente autónomo para decidir qué cosas mantendrá en privado y cuáles no. Esta es una parte normal del desarrollo saludable.
Los padres tóxicos invasivos, sin embargo, forzosamente quieren enterarse de todo lo que sus hijos hacen, piensan o sienten. Frecuentemente los hacen sentir culpables si no quieren compartir sus sentimientos o sus secretos, o incluso los obligan a ello mediante chantajes. Lo peor es que luego utilizan esa información para humillar, exhibir o denigrar. Esto causa severos problemas de confianza y puede promover que la persona que se vio afectada por este tipo de crianza tenga muchos problemas para abrirse con los demás en el futuro. Número 6. Sobreprotegen al grado de disuadir cualquier conducta exploratoria. Este es uno de los tipos más comunes de parentalidad tóxica. Una cosa es proteger a los niños y otra sobreprotegerlos. Es decir, impedirles realizar actividades para las cuales están perfectamente ya capacitados, o en las cuales no es grave cometer errores. Por ejemplo, no dejar que un niño de 11 años use el microondas porque puede ser peligroso, o impedir que entre a un equipo deportivo por miedo a que se lesione, o que vaya a un campamento con otros niños de su edad porque no puede estar solo sin sus papás. Son claras muestras de sobreprotección. Esto causa que los niños que crecen así sientan que no pueden hacer nada por su cuenta y que el mundo es, en general, un lugar peligroso y hostil. Número 7. Critican el físico, el intelecto o la personalidad de su hijo. Esto es frecuente cuando los padres sienten que por alguna razón el niño debería de ser un signo de estatus social. Entonces, si no resulta tan atractivo, inteligente o sociable como ellos esperan, lo sienten como una afrenta personal y terminan reclamándole aspectos de su personalidad que no es que sean defectos, sino que simple y llanamente no cumplen con sus expectativas. Esto, por desgracia, causa personalidades muy inseguras y que nunca llegan a sentirse a gusto y conformes consigo mismas. Número 8. Todo tiene que ver con ellos. Son los padres narcisistas por excelencia, que asumen que cada cosa que hacen sus hijos tiene que ver o debería tener que ver exclusivamente con ellos. Por ejemplo, si el niño no entra al cuadro de honor de calificaciones, el reclamo de esta clase de padres sería: ¿cómo pudiste hacerme esto? O si llegan a romper un florero como accidente, dirán: seguramente lo hiciste solo para hacerme enfurecer. Otra cosa que suelen hacer estas personas es colgarse todo el mérito cuando sus hijos hacen algo bien. Si ganan una medalla en un torneo de natación, le dirán a los demás que fue resultado de su esfuerzo al elegir el mejor instructor o de su sacrificio al llevar al niño todos los días a entrenar. O sea, sus hijos, en su cabeza, no son más que una extensión de sí mismos. Esta actitud provoca que los pequeños crezcan sintiendo que por sí mismos no son nada, sino que le deben absolutamente todo a alguien más. Número 9. Se desligan de cualquier responsabilidad afectiva. A medida que crecemos, debemos aprender cómo autorregular nuestras emociones y a no depender de nadie más para poder dejar de sentirnos tristes o enojados. Pero en el caso de un niño, es necesario que los cuidadores les ayuden en este proceso y les brinden retroalimentación emocional, de la misma manera en que les procuran techo y alimentos. Esta clase de padres tóxicos se caracterizan por omitir cualquier clase de responsabilidad afectiva. Cuando sus hijos están tristes, asustados o necesitan sentirse apoyados, simplemente ignoran esas necesidades y las catalogan como intrascendentes. Del mismo modo, no se detienen a pensar que los niños son mucho más sensibles y vulnerables que los adultos, y por ello, a veces los tratan con rudeza o esperando de ellos respuestas que no son lo bastante maduros todavía para tener. Cuando un niño crece en este tipo de ambiente, termina convencido de que no merece ninguna clase de consideración afectiva, consuelo o expresión de cariño, y además puede perder la capacidad él mismo de ser empático con otros. Número 10. Quieren tener un control total de todas las acciones del niño. Los niños necesitan una guía constante que los ayude a aprender, a socializar correctamente y a evitar peligros, pero por otro lado, también necesitan cierto nivel de autonomía creciente para poder explorar el mundo y sus propios gustos y talentos. Sin embargo, los padres tóxicos controladores no están dispuestos a ceder ni siquiera un poco de libertad. Aún con las mejores intenciones, intentan controlar absolutamente todo lo que hacen sus hijos. ¿Qué comen? ¿Cómo se visten? ¿A dónde y con quién van? Incluso cuando estos llegan a la adolescencia.
En casos extremos, pueden llegar a elegirles incluso la carrera universitaria o la pareja romántica. Sobra decir que esta clase de actitudes provocan personalidades muy inseguras, incapaces de tomar decisiones por sí mismas y además muy frustradas, pues nunca tuvieron la posibilidad de hacer lo que realmente querían. Número 11. Condicionan necesidades básicas. Una cosa es condicionar el uso del celular o los videojuegos al buen comportamiento, y otra muy distinta utilizar necesidades básicas como la educación, el acceso a atención médica o el dinero para el almuerzo como comodín para presionarlos a que se porten bien. El tipo de padres que condicionan el techo de su hijo siendo todavía pequeño, que lleve dinero a casa o saque calificaciones sobresalientes, no solo es tóxico, sino que también de hecho cae en una conducta ilegal. Muchas veces estas son simples amenazas, pero escuchar cosas como «si no dejas limpia tu recámara, no comes» puede provocar enormes sentimientos de inseguridad y falta de autoestima en un niño. Número 12. Recriminan todo lo que han ofrecido antes. Se supone que la paternidad o maternidad es uno de los actos humanos más desinteresados, es decir, que en un ambiente familiar sano, los padres le brindan a los niños todo lo que necesitan simplemente porque son sus hijos. Y cuando eligen dar un extra, lo hacen sin esperar nada a cambio. Por desgracia, hay una clase de padres tóxicos que recriminan absolutamente todo, desde lo que era su obligación dar hasta lo que no. Por ejemplo, el típico argumento de «yo te di la vida», como una forma de presionar al hijo para que haga o deje de hacer algo, como si fuera una deuda. Es solo una de las muchas maneras en las que estas personas pretenden controlar a partir de lo que dieron. En casos extremos, este tipo de padres primero ofrecerá dinero, regalos o favores, simplemente para tener algo que reclamar a su favor después. Obviamente, cuando un niño crece rodeado de estas actitudes, desarrolla mucha desconfianza porque sabe que seguramente tendrá que pagar un precio muy elevado por todo lo que obtenga, ya se trate de un gusto o de cubrir una necesidad básica. Número 13. Se hacen las víctimas todo el tiempo. Se trata de la clase de padres que entran en la categoría de los chantajistas. El chantaje es una forma pasivo-agresiva de controlar a los demás, y comportarse todo el tiempo como víctima suele ser bastante efectivo, especialmente frente a los hijos, con quienes existe un lazo afectivo y de dependencia muy, pero muy fuerte. Los padres que se hacen las víctimas normalmente comienzan hablándole a sus hijos pequeños de todas las cosas malas que otras personas les han hecho. Por ejemplo, «tu papá siempre fue malo conmigo, tus tías me quitaron la herencia que me correspondía, yo siempre fui muy obediente y por eso no estudié la carrera que yo quería», etcétera, etcétera y etcétera. De este modo, les transmiten a sus hijos la sensación de que son muy vulnerables y los van convirtiendo, a medida que crecen, en los responsables de salvar a los papás. Luego, cuando ya son algo mayores, el chantaje se vuelve en contra de los propios hijos. «Si haces tal cosa, voy a morir de preocupación. Estoy muy enferma como para que salgas con tus amigos. Si estudias esa carrera, vamos a tener muchos problemas económicos», etcétera, etcétera y etcétera. Al final, quienes deben crecer con este tipo de padres terminan sintiéndose culpables todo el tiempo por todo y se convierten en personas muy fáciles de manipular. Número 14. Humillan a sus hijos por sus creencias o preferencias. Es hasta cierto punto normal que los padres no estén de acuerdo con todas las preferencias, actitudes o afiliaciones de sus hijos, pero también es lo normal que, pese a todo, continúen amándolos y respetándolos de forma incondicional. Desgraciadamente, hay personas que se sienten con el derecho e incluso con la responsabilidad de despreciar a sus propios hijos cuando estos, por ejemplo, tienen otras preferencias sexuales o deciden ser artistas o se convierten a otra religión. Obviamente, esto provoca daños muy graves en la autoestima y la sensación de que, si nuestros propios padres no pudieron querernos, nadie lo va a hacer. Número 15. El niño prefiere hacer cualquier cosa menos pasar tiempo con sus padres. Finalmente, una de las señales más claras de que algo anda muy mal en casa es que un niño prefiere hacer cualquier cosa menos pasar tiempo con sus padres. Es normal que los adolescentes poco a poco vayan independizándose física y afectivamente, pero aún así, en una dinámica sana, siempre encontrarán grato pasar algo de tiempo de calidad con papá o mamá.
Los más pequeños, por su parte, tienden a ver a sus padres como héroes. Son prácticamente sus personas favoritas. Y si esto no es así, es una clara señal de que hay un nivel de toxicidad tan grande que incluso inhibe una tendencia natural de apego. Por esa razón, se considera fundamental que un niño pueda crecer y desarrollarse en un ambiente seguro, en donde todas sus necesidades básicas, físicas, sociales y afectivas estén cubiertas. Seguramente, casi todos podemos decir que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero que no les hubiera venido mal un curso de parentalidad asertiva en algunas ocasiones. En casos extremos, desgraciadamente, algunos debieron crecer con un padre o una madre o ambos francamente tóxicos. Y con tóxicos nos referimos a que algunas de sus actitudes o comportamientos provocaron serios problemas en nuestra autoestima, nuestra personalidad o el tipo de apego de los hijos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 15 señales de padres tóxicos que arruinan su vida. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.